hombre de 21 años, sospechoso de matar a sus padres y a otras 3 personas, incluyendo a la joven con la que salía en Louisiana, fue arrestado el domingo cuando se presentó armado a casa de su abuela en Virginia, informó un jefe de policía. El sábado, Dakota Terriot mató a disparos a 3 personas, la mujer que se cree era su novia, y al hermano y al padre de la joven, en el municipio de Livingston en Luisiana antes de tomar la camioneta del padre de la chica y conducir al vecino municipio de Ascension, donde asesinó a sus propios padres según las autoridades. En la casa rodante en la que vivían sus papás se encontraron gotas de sangre desde la puerta de entrada hasta la recámara en donde Kate y Elizabeth Terriot fueron baleados. En el dormitorio había almohadas empapadas en sangre y algunas manchas de sangre seca en el piso. La habitación estaba repleta de animales de peluche. Kim Minks y Jacob Chastain, amigos de los Terriot, también vivían en la casa rodante. Minks estaba en la vivienda, en el extremo opuesto de la casa cuando ocurrió el tiroteo, pero no escuchó nada. Las autoridades ingresaron el sábado por la mañana y la despertaron. Dijeron que aquí había ocurrido algo terrible. Levántese, vístase y salga. Recuerda que le dijeron. Minks y Chastain indicaron que Dakota Terriot había tenido problemas con las drogas durante varios años, tenía episodios de violencia y recientemente había sido echado de la casa rodante. Sabíamos que tenía problemas de drogas. Lo echaron de la casa el lunes pasado por su adicción. Su papá lo corrió de aquí. Tenía una racha de violencia, señaló Minks. La abuela de Terriot en Warsaw, Virginia, se había registrado la noche del sábado en un hotel por temor a que su nieto se presentara en su casa, dijo el jefe de policía del condado de Richmond, Stephen B. Smith, en entrevista telefónica. La mujer pidió a las autoridades que inspeccionaran su casa el domingo para garantizar que fuera seguro regresar. Mientras los agentes estaban en el lugar, Terriot condujo por el lugar apuntando con un arma por la ventanilla de la camioneta. Los agentes se resguardaron y enfrentaron a Terriot, quien bajó el arma y fue arrestado sin problemas, según un comunicado de la policía. Aparentemente, el vehículo en el que llegó a casa de su abuela era el mismo que había tomado en Luisiana. Terriot será devuelto al municipio de Ascension, donde será fichado con 2 cargos de homicidio premeditado, invasión y uso ilegal de armas, señalaron en un comunicado conjunto el jefe de policía de Ascension, Bobby Webre, y el jefe de policía de Livingston, Jason Hart. Las autoridades informaron previamente que Kate Terriot sobrevivió lo suficiente como para informar quién había sido el agresor. Según Webre, los agentes obtuvieron una declaración agónica de su parte, solo la información suficiente para hacernos saber que había sido su hijo el que cometió este acto. Las autoridades identificaron a las víctimas en el municipio Livingston como Billy Ernest, de 43 años, Tanner Ernest, de 17, y Summer Ernest, de 20.
Ark dijo que Summer Ernest y Dakota Terriot tenían una relación sentimental, y que Terriot había estado viviendo con la familia de ella desde hacía algunas semanas. Con información de App.